Tenemos una nota que pidieron muchísimo. Estamos acá con Claudio Mor, presidente del directorio de Saeta, así que agendé este número 3876-368100 porque vamos a hablar un buen rato de todo lo que está pasando con el transporte público. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a Datasa. Hola, Ro. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Qué lindo que te logramos encontrar, que podés estar acá, porque han llegado muchísimas dudas. El inicio de clase siempre trae un montón de movimiento con respecto a los beneficios. Ayer hubo estudiantes autoconvocados por estas nuevas medidas, restricciones, les dicen, para el acceso al boleto gratuito. También hubo demoras en el beneficio para los estudiantes de la ONCE. Me estabas contando el motivo. No era una negación de la empresa. No es un capricho. Vamos a desandar todo lo que refiere a estudiantes. Sí. Primero, debo decir categóricamente, definitivamente, que todos los estudiantes tienen acceso al boleto gratuito en tanto y en cuanto cumplen con los requisitos que ha establecido la AMT en una nueva resolución. Yo quiero poner esto en contexto. Sí. El beneficio de boleto cero, de no pagar para alguien, no deja de ser un subsidio. Si querés ponerlo en paralelo, es una beca. Exacto, eso es pensaba. Una beca. Y cuando vamos a solicitar una beca, digamos, a instituciones públicas y o privadas, lo primero que me piden es ciertos datos para ver si soy merecedor de obtener una beca. Si yo voy a una universidad paga como la tenemos aquí en Salta, como es la UCASAL, y pido una condonación de valores con media beca, lo que debo hacer es justificar que cumplo con ciertos parámetros mínimos de evolución de estudio, porque si no sería una plata desperdiciada al no cumplir con el espíritu de la norma. Bueno, esto ha pasado a través de Saeta como ejecutor, pero la AMT como quien emite la resolución. Y se han puesto algunos parámetros. Lo primero, se han limitado la cantidad de viajes. Sí. Y no ha sido porque por ahí se dice, yo entiendo la inexperiencia o la falta de experiencia de vida de los alumnos de la universidad por su juventud, dicen algunas cosas que son inexactas. Primero, no ha sido una cuestión caprichosa. Se ha analizado concienzudamente, porque ustedes saben que en Saeta tenemos todas las bases de datos de los años y analizamos, la verdad es que infinidad de datos, y también entre esos datos analizamos la cantidad de viajes que realizan las personas de acuerdo al grupo o al abono de beneficio que nosotros llamamos. Y lo primero que digo es, con 50 viajes los primarios, 50 viajes los terciarios, 70 los secundarios y 70 los universitarios, cubrimos al 97-98% de los alumnos que necesitaban beneficio. Claro. Número absoluto, enorme. Sin perjuicio de esto, agrego, hemos presentado y está en pleno funcionamiento el sistema de transbordos. Exacto. Tanto para boletos pagos como para gratuidades. Con lo cual, alguien que tiene una gratuidad, con el sistema de transbordo, se le están duplicando los viajes. Antes tenían 100, hoy tienen 140. Claro. Pero aún más, los invito a que lean la resolución de la AMT, que establece las nuevas condiciones para el boleto gratuito. En el último artículo, faculta a que Saeta pueda analizar ante pedidos particulares de algún usuario, estudiante en este caso, o grupos por alguna institución, de hecho hemos recibido, otorgarle más viajes de los que están establecidos, debidamente justificados y siempre que tengan como espíritu contribuir a la formación, al estudio. Porque alguien, quiero decir, en tantas cosas que he recibido, ya sea vía Messenger o en charla, alguien decían, no, bueno, pero tengo otras actividades, yo por ejemplo voy al gimnasio. Claro, y mi pregunta era, ¿y el gimnasio lo pagás? Sí. Pero no pagamos el cole. Claro, digamos, y acá vamos a un concepto primario. La plata no es de Saeta, la plata no es de Mor, la plata es de los salteños que pagan el boleto o los salteños que a través de los subsidios, de sus impuestos, con sus impuestos contribuyen al subsidio y los recibe Saeta para abocarlo a gente que recibe beneficios. Entonces debe corresponderle realmente, si no estaríamos malversando esos recursos. Porque alguien lo paga siempre. O sea, hoy tenemos un boleto a 490 pesos, entonces, ¿cuántos usuarios aproximadamente pagan el total del boleto? ¿No tienen beneficios? ¿El 50%? Estamos hablando, ya esa ecuación a partir del año pasado, ustedes saben que desde que iniciamos nuestra gestión hemos ido profundizando los controles año a año, haciendo cortes para los ingresantes, que digo, llega una base, el año pasado llegó una base de casi 20.000 ingresantes en las universidades. ¿Cuántos terminaron? Y terminaron en agosto poco más de 6.000. Claro.
sabemos que, y es vox populi, que mucha gente se inscribía en terciarios públicos o universidades públicas solo para obtener el beneficio de gratuidades. Eso se sabe. Se sabe, es vox populi. Lo saben en las instituciones, los estudiantes también lo saben y es una información que se van pasando. Che, si vos te inscribís, tenés el boleto gratis. Ya no más, porque si nosotros tenemos las bases de años anteriores. Si detectamos, de acuerdo a la resolución, que una persona en 2 años consecutivos, estamos hablando 23, 22, se ha inscrito en diferentes carreras o en 3 oportunidades en los últimos 5 años, ya no le corresponde. Esta gente que yo denomino, y tenemos gente que se inscribía desde el primer día de las gratuidades como ingresantes, digo que es gente que ha ido mutando en su vocación, porque siempre se están inscribiendo en facultades diferentes, en carreras diferentes, pero nunca se convierten en alumnos regulares. Claro. Bueno, todo eso ya lo hemos cortado, porque eso era darle un beneficio a alguien que no le correspondía. Y vuelvo a este concepto. Toda aquella persona que hace bien las cosas, que estudia, que cumple con los requisitos, le vamos y les estamos dando. De hecho, como te decía, los alumnos de la UNSA nos han pedido ellos ir de motus propio personalmente, y ayer, hasta antes del corte de luz, hemos atendido a 313 personas que se han llevado su beneficio, la mayoría. A algunos no les correspondía. Bien. Pero ahí digo, otro de los requisitos es que en el último año, estamos hablando del 2023, tengan al menos 2 materias aprobadas. Claro. Para justificar que tienen un beneficio. Claro. Digo, ahí es donde lo ponemos en el paralelo lo ponemos en paralelo con una beca, si se quiere. Yo entiendo que es incómodo, que es molesto, que me pierdo de un beneficio, pero bueno, esto está bancado por la gente. Exacto. Y si no me corresponde, no me corresponde. Y cuando me planteaban, bueno, pero yo quién soy para evaluar, la verdad que no, yo veo mucha gente, y esto lo he charlado con el vicerrector, el contador Inamorato, con quien tenemos un diálogo excelente y tratamos de solucionar este tema, pero bueno, nos vemos encorsetados por las normativas que tenemos. Inclusive él me planteó en alguna oportunidad, mirá, pero hay personas que con gran esfuerzo, porque ya han pasado unos años de su juventud y hacen el esfuerzo de estudiar, pero tienen familias, hijos, compromisos, trabajo, y a veces la carrera se les extiende un poco más. Sí. Mirá, si tenemos que revisar esas situaciones en el marco de la normativa que nos permite analizar casos particulares, lo vamos a hacer, porque hoy tienen un condicionamiento de hasta 8 años. Claro. Que es mucho también. Vos imaginate que son carreras, como yo decía, carreras de 4 o 5 años, que tienen 35, 38, 40 materias, 2 por año. No sé, le pido a la gente que opine. Si le parece mucho pedirle 2 por año. No sé si algún papá que nos esté mirando, alguna mamá, le dirá a su hijo, no, hijito, haceme una materia por año y si querés recibirte los 50, yo te banco. No estamos en un país que nos permita hoy, en este contexto económico, jugar con la plata de la gente, sobre todo a quienes administramos esos recursos. Hoy, por ejemplo, yo estudié muchos años en la ciudad de Rosario, una ciudad universitaria con una oferta académica enorme, tanto privada como pública, pero en su momento no existía el boleto estudiantil gratuito. Vos tenías que demostrar y presentar un montón de papeles para que digan, sí, vos te mereces porque vivís tan lejos de la universidad, porque tu familia tiene tantos ingresos, porque esto. Entonces era la única forma de acceder a un boleto gratuito estudiantil. El resto lo pagábamos completamente. Entonces lo que me hace pensar, hoy tenemos que es un beneficio, es una gratuidad, y pensarlo como una beca. Hay que cumplir ciertos requisitos porque alguien paga, siempre. Siempre no hay alguien duda. Lo paga. Y vuelvo con este concepto. El espíritu de la norma sigue intacto. Apoyar, contribuir, fortalecer la vocación de las personas que quieren estudiar, formarse y aportar, obviamente, en el resultado final a la sociedad. Pero obviamente, a todo el que hace bien las cosas, lo necesario. Exacto. Al que no, al que abusa de un sistema que le brindaba grises, ya no. Claro. Ya no es posible. Y lo que estábamos pidiendo, y esto ha pasado con la universidad, la verdad que lo hemos charlado, estábamos de acuerdo, pero después entiendo que alguna intervención de sectores internos le impidió a las autoridades brindarnos la información, y quiero desmentir algo que se dice, que estamos pidiendo los estados curriculares. Sí, eso le iba a preguntar, porque eso atenta contra la ley de datos personales, decían algunos alumnos. Primero, años atrás los convenios establecían que nos brindaban la facultad a la que asistían, el apellido, el nombre y el DNI. Se desprende de la normativa de la AMT que ahora, al pedirle 2 materias aprobadas, necesitamos que nos digan que
documento tanto, de tal facultad, tiene 2 materias aprobadas. Claro. No quiero que me digan, Saeta no necesita que nos digan ¿Cuáles? claro, con qué nota aprobaron, en qué fecha, claro, si tiene 5 o 10, nos tienen que decir que tienen al menos 2 materias claro, aprobadas. Y además, cuando se dice que el convenio establece que son solo los datos que yo he mencionado al comienzo y no la cantidad de materias, no, el convenio establece la colaboración porque la universidad es un ente intermedio que canaliza información para que sus alumnos obtengan el beneficio. La UNSA no obtiene el beneficio, lo obtienen sus alumnos. claro. Ellos canalizan la información y el convenio dice que deben brindar la información de acuerdo a la normativa vigente. Y la resolución de AMT, que es la Autoridad del Transporte de la provincia, ha emitido este documento que es una resolución, una normativa vigente. Claro. Y lo segundo, en el mismo convenio establecemos la confidencialidad de los datos. Claro. Por lo tanto, hace años que recibimos de los terciarios, públicos, privados, universidades públicas, privadas, con la Universidad Católica, tenemos el cruce de información online. Claro. Porque por ahí escuchaba o leí algunos comentarios, ¿por qué a la Católica le dan? Eso, por ahí vino la demora entonces. Le quiero decir que a la Católica nos brinda información online. Nosotros consultamos la base y los terciarios nos están brindando las bases. Los que no tienen el beneficio es porque no hemos obtenido, según la normativa, los requisitos necesarios. Claro. No es una decisión de Saeta, no podemos incumplir, no podemos incurrir en la omisión de un requisito. Claro, Entonces, esto lo debo aclarar, pero vuelvo a ser también enfático en este concepto. Está garantizada la confidencialidad de los datos. Claro. O sea, si va la mamá de Juancito y dice, ay, Saeta, quiero saber si Juancito aprobó o no 2 materias. Y no, señora, pregúntele a Juancito. A su hijo. Ay, ¿por qué mi hijo no tiene el beneficio? Y yo no le voy a decir que le diga a su hijo. Claro, yo nosotros creo que viene por ahí también. No sé cuál será el tema, claro, pero yo veo que se desvirtúan mucho en los dichos y quiero ser expreso y puntual, ¿no? No, porque el convenio dice la colaboración de acuerdo a la normativa vigente. Y esto claramente es una normativa que surge después de la firma del convenio. Claro. Pero está vigente. Nos llegaron muchísimos mensajes, nos llegan todos los días. El tema de los turnos, lo hablamos fuera del aire, pero está bueno aclararlo también, de los turnos para actualizar el beneficio, para que los que ya comenzaron las clases tengan el boleto estudiantil gratuito. ¿Qué pasa con ese tema y los benditos turnos? No me corresponde, pero aprovecho para retarla un poco a la gente. Nosotros siempre mencionábamos en nuestras redes y a través de los medios que una vez concluido el ciclo lectivo, en el caso del 2023, al día siguiente empezamos a renovar los pases libres para el siguiente año, en este caso para el 2024. Bueno, quiero contarle a la gente que todo el mes de diciembre, enero y febrero prácticamente no ha ido nadie a hacer el trámite, pero comienzan las clases y empieza el apuro y obviamente todo el mundo se agolpa y todo el mundo pretende sacar turnos y obviamente el sistema se ve saturado. El sistema brinda turnos, todos los días abre nuevos turnos, pero con un máximo de 20 días. ¿Por qué? Porque antes los dábamos hasta 60 días, pero verificábamos que mientras más lejano era el plazo, mayor era la deserción. Claro. O sea, teníamos una caída de gente que tomaba el turno, que lo estábamos esperando y no se presentaba, de un 70%. Claro. Y eso bloqueaba a otra gente. Entonces, bueno. Ahora esperar nomás. Ahora esperar, se va a descomprimir y aprendamos de esto. El año que viene, pedir el turno con tiempo, hacerlo al trámite en diciembre, en enero, pero también recordarle a la gente. Porque hay muchos trámites que no hace falta que la gente vaya a Saeta. Si tengo a mi hijo, mi hija, alumno de primaria o secundaria, desde el primer día de clases en el propio colectivo, si tengo la tarjeta del año pasado, se valida. Bien. En el caso de los terciarios y en el caso de la Universidad Católica, el trámite también, al tener toda la información, se hace a través de las máquinas de autogestión. Perfecto. Puede ir y apoyarla en las máquinas que están en las oficinas de Saeta y en algunas oficinas. Y solo deben ir aquellos que tienen algún problema con la tarjeta o deben recambiarla porque no les funciona o deben solicitar una nueva porque la han extraviado. Esos son los trámites presenciales. Y sí, hoy estamos atendiendo a los alumnos de la UNSA. Ayer tuvimos este inconveniente todos del corte de luz y tuvimos que cortar cerca de las 2 de la tarde. Les pedimos a los chicos y entendieron perfectamente que vuelvan hoy día. Y hoy día, bueno, ya hay una cola más importante, pero los estamos atendiendo sin turnos. Hemos generado un circuito particular para ellos. Alumnos por fuera, de la UNSA. Alumnos solo de la UNSA pueden ir sin turno. Tengan paciencia, estamos atendiendo de 8 a 16 horas, no vayan todos a primera hora, pueden ir durante la mañana, dilatando el transcurso de la mañana o a primera hora de la siesta a hacer la cola y los vamos a atender. Y como digo, mirá, ayer había una manifestación que eran 100 alumnos,
que eran básicamente de los centros de estudiantes, Sí. que digo, los invito a que lean la reglamentación de la AMT y si la UNSA les quiere compartir el convenio, que lo lean y lo interpreten bien, si van a ser profesionales en el futuro. Pero eran más de 300 los que hacían cola para presentar su documentación, que no tenían inconveniente en demostrar que les corresponde el beneficio. Mira el Una dato. pregunta. Somos muchos los usuarios que pagamos el boleto completo. Ayer, hace unos días, el gobernador salió en las redes sociales contando los aumentos de tarifas y demás. Pero, sin embargo, en esas boletas que se compartían, no se percibía que hay más del 50% que se paga en las boletas corresponde a impuestos municipales. Yo quiero saber si el boleto que pagamos de Saeta, hay alguna parte que se vaya para impuestos municipales y si podemos desglosar qué son esos 490 pesos que pagamos hoy de boleto. No, básicamente el transporte es exento, es una actividad exenta. Bien. En términos provinciales. No sí, paga obviamente, impuestos municipales. Sí, pagamos lo que es la TIS, Sí. que es un impuesto menor, de Sí. acuerdo al volumen de facturación. No tiene, en términos porcentuales, un impacto enorme. No vamos a decir que de los 490, 100 son de impuesto municipal. No. El impacto es infinitamente menor. Igual que el pago de AFIP. En términos de impuestos provinciales, estamos exentos. Así que darle tranquilidad a la gente que no hay una carga impositiva alta en el boleto. Básicamente es un sistema que no es barato. Yo te voy a dar un dato. Un coche en calle tiene un costo aproximado de un poco más de 10 millones de pesos por mes. Un coche. Sí. Estamos hablando de 3 empleados, estamos hablando obviamente la prorrata del neumático que se consume en 6 meses, los fluidos, el mantenimiento, el combustible diario. Sí. Saeta recorre ya en época de clases poco más de 5,5 millones de kilómetros. Un montón. Esos son poco más de 2.400.000 litros de gasoil por mes. 2.500 empleados con un nivel de sueldo que es importante. Sí. Imagínate si los costos no son altos. Claro. Por eso hay un ejercicio muy fuerte que estamos haciendo de no trasladar todo a boleto, porque hoy vos me decís sí, y yo lo digo con todas las letras, no, esto no lo niego, el boleto de 4.90 impacta en la economía de la gente. Sin duda. Hoy tenemos boletos en el país, en el interior del país, de 900, 920, 820, 800 Ushuaia. Miremos la región. Sí. Tucumán 690, 470 Jujuy, que tiene un circuito muy pequeño, nada que ver con Saeta. Y aquellos que han podido comparar Tucumán o Jujuy saben que la calidad de recorridos de unidades no tiene nada que ver. ¿Y se viene un nuevo aumento? Formosa 690, 690 Chaco, 690 Corrientes. Formosa, el transbordo 345 y el estudiante 345 pesos. Como en la mayoría de las jurisdicciones, los estudiantes pagan. Claro. No me corro de tu pregunta del aumento. Está pactado, porque cuando hicimos la presentación sobre fines del año pasado, pedíamos un monto, establecimos como beneficio dejar una tarifa única, y esto benefició mucho a la gente del Valle, que tuvo porcentualmente un impacto menor en el aumento, porque si le hubiéramos aplicado los porcentajes que correspondía al boleto urbano, te cuento que la gente chicuana hubiera estado pagando hoy por tramo, o sea, un boleto, Sí. más de 1.200 pesos. Claro. La gente de Rosario Lerma, 888 pesos. Eso es lo que hubiera pagado si le aplicábamos la tarifa real. La Caldera, 791 pesos. Hemos decidido tomar como medida una tarifa única base para todo Saeta, excluido Moldes, que estaba con una tarifa más alta que heredamos, que no ha sufrido los últimos aumentos que ha tenido el resto de la gente, que siguen 513 pesos. Y lo que pedimos... ¿Cómo se banca eso? O sea, ¿cómo se banca eso, ¿no? Sabemos que, bueno, le hicieron frente a varios beneficios para que no sea tan alto el costo de transporte. Sabemos cuál es la situación también con respecto a los subsidios de nación. ¿Cómo se bancan eso? Equilibrando los mayores ingresos a través del aumento de la tarifa, pero haciendo reducciones de costos importantes. La verdad que... Como el beneficio estudiantil, por ejemplo. Sí, de no darle a quien no Claro. le corresponde, pero también algo que ha tenido mucho éxito, y es que hemos reducido muchos kilómetros que recorrían las unidades, hemos readecuado algunos servicios, las frecuencias. No se ha notado, la gente obviamente siempre está faltando el colectivo en la hora pico, esto es una realidad, pero la gente no ha notado algunos cambios que hemos hecho y reducciones de valor, de costos que tenemos
porque no todo, como digo, es trasladarle a boleto. Eso. También ha habido un esfuerzo interno y la gente del equipo ha trabajado mucho, del equipo económico ha trabajado mucho para reducir los costos. La gente de flota, la gente que hace el trazado y el diagrama de los recorridos, y por ende los empresarios hoy están percibiendo menos en términos de valores de kilómetros, hay menos, a veces menos unidades en calle. Hay todo un ejercicio que es súper complejo, pero se hace para que tenga un resultado. Y sí, para terminar con tu pregunta, estaba planteado que luego del último aumento tengamos una actualización bimestral acorde a la inflación. Me preguntas el número, no lo sé, porque tiene que determinarlo la AMT y valorará las diferentes inflaciones que se están dando en estos meses para que cuando llegue en el mes de mayo se aplique el índice de acuerdo a lo que dice el INDEC. No va a ser un índice que se calcule en Salta, que lo haga la provincia. No, una cuestión transparente. Lo que publique el INDEC, ese será el índice que se pudiera aplicar si la AMT así lo permite. Acá dicen, ¿cuál es la real carga impositiva de la municipalidad? ¿Y sufrió aumentos como en los servicios en general? Sí, por las cuestiones edilicias que tenemos, por la actividad. ¿Cuánto es la carga de la No, pero vuelvo al concepto, no lo tengo presente, claro, pero es mínimo. Cuando yo miro la estructura de costo total, es mínima, mínima. Te hablo en un presupuesto de un par de miles de millones, esto es un par de millones, nada más, no mucho más. Y además, está en un sistema de canje, la TIS. Tenemos un acuerdo con la municipalidad, se firmó en ocasión de la gestión del doctor Gustavo Sáenz, un acuerdo donde canjeamos viajes que la municipalidad da a personas vulnerables o a embarazadas de escasos recursos, que eso se canjea a través del TIS, o sea que tampoco tiene un impacto mayor económico. Tenemos algunos mensajes, me dijeron desde la producción bueno, igual hay mucha gente, dice, buenos días, quería preguntar si hoy puedo ir sin turno porque mi hijo perdió ayer la tarjeta y no hay turnos. Si perdió la tarjeta y no es del segmento de la UNSA, no puede ir sin turno, ellos siguen yendo con turno. Acá dicen, antes se les exigía a los choferes que le digan a las personas que suban con esos pases transparentes de discapacidad que vayan a la calle Pellegrini, que presenten papeles demostrando que esas personas son de verdad discapacitados. Pero hoy por hoy los choferes a esas personas que suben con pases transparentes los dejan pasar sin problemas. No, en realidad tenemos un registro de más de 24.000 personas con discapacidad que pasan por la Secretaría de Discapacidad, hacen los trámites, obtienen su CUD, que es el certificado único de discapacidad. Con eso se presentan en Saeta y les damos la tarjeta. De hecho, tenemos registrados los viajes que se pagan con tarjeta. ¿Puede haber algún caso excepcional? Sí. Seguramente que puede haber, pero no es el común. Y aprovecho para contarles que desde hace 2 años ya no hace falta que ni los jubilados ni las personas con discapacidad vayan por Saeta a renovar y a dar la fe de vida. Cruzamos base de datos con el registro civil. Lógico. Y en el caso de la Secretaría de Discapacidad, con ellos, y tenemos la base actualizada, y eso es lo que hemos tratado, de sistematizar y de simplificar los trámites. Va a Saeta solo el que tiene que pedir un plástico nuevo. Bien, acá dice, estoy totalmente de acuerdo con los requisitos de Saeta, y el que veíamos ahí era que en el VESPA ya habían comenzado las clases, no habían pasado la lista de la gente, y que estaban faltando a las clases por no tener el beneficio. Una consulta, cuando finalmente logren conseguir un turno, acceder a la tarjeta, todos esos viajes que se han consumido, ¿se devuelven o ya está? No, los viajes no se devuelven. Bien. Si nosotros no recibimos la base de datos. Claro. Hay un hecho puntual. Directamente a la institución es responsabilidad. A ver, ya hemos recibido de instituciones terciarias públicas y privadas muchas bases de datos cumpliendo con todos los requisitos. Ya están cargadas y se habilita el pase libre cuando ellos nos informan inicio de actividad educativa. Ahora, si la institución no nos manda la base, nosotros no podemos saber quiénes son los alumnos. Claro. Entonces no podemos habilitar tarjetas si no tenemos el registro. Y no devolvemos, salvo que cuando se corta el pase libre nosotros hacemos que los alumnos de las diferentes universidades o terciarios que deben seguir rindiendo paguen el boleto y les reconocemos hasta 8 viajes que sí se los acreditamos en la tarjeta luego. Perfecto. Esta es muy importante. ¿El transbordo funciona con tarjeta virtual? No, todavía no. ¿Todavía? Claro, bien. Todavía. Es un sistema paralelo al de tarjeta, que ya está funcionando. Estamos trabajando en esta herramienta para el desarrollo, para que en muy poquito tiempo también la tarjeta de código QR
que sea alcanzado por el transbordo. Pero es una cuestión de desarrollo tecnológico. Estamos en pleno proceso. Perfecto. Dice, qué bueno es escuchar a un funcionario educado hablando y explicando. Me parece perfecto que pidan condiciones para la gratuidad. ¿Sabe la cantidad de alumnos que van a pasear a las instituciones? Es difícil educar a la comunidad acostumbrados a que todo es gratis. Y los alumnos de la UNSA que usaron indiscriminadamente la tarjeta, ¿van a devolver lo que usaron? Mucha polémica con esto, porque es real. Y uno que vive en las instituciones, en las universidades públicas, sabe que esto es muy común. Pero volvemos a lo mismo, siempre alguien lo paga, siempre. El transporte, lo digo a título personal, pero es todo un equipo que me acompaña y que hace una gran tarea, no se los ve, me toca hacer solo la cara visible. Cuando hay que pagar los sueldos, hay que comprar el gasoil, los neumáticos, claro. Y hay que conseguir los recursos, claro que impacta, y no podemos pedirle más esfuerzo a los salteños porque... A los que sí pagamos. Porque alguien me dirá, bueno, pero esta persona necesitaba el pase libre. Sí, pero la persona que también es humilde y que con sus impuestos está contribuyendo para este lado, necesita sus recursos también que sean bien aplicados. Es una cuestión de justicia. Acá otro, el último. Los alumnos de universidad privada no deberían tener boletos gratis. ¿Por qué no les cobran el 50%? ¿Por qué los trabajadores debemos pagar para ellos, dicen acá? Bueno, esta es una cuestión que la hemos analizado, así como analizamos también las restricciones. Debo decir que por el momento la ley establece que las gratuidades son para todos los alumnos de instituciones públicas y privadas, tengan o no subsidios del Estado en el caso de los privados. Bien. Entonces la ley hoy nos exige que le demos a todos, pero obviamente será tema de análisis y de debate porque está correcto lo que plantea una persona. Alguien planteaba hace unos días, y lo decía el ministro Villades, tal vez no es políticamente correcto lo que decimos, y yo acompaño este pensamiento. Imagínense una persona que los fines de semana, en vacaciones viaja al exterior, claro, a hermosas playas, que anda en autos último modelo, o que el fin de semana pasea en motos o en lanchas, pero usa el pase libre porque, claro, porque es gratis. Porque es gratis. No es justo. Yo pienso, no hay ninguna definición, yo pienso en algún caso que debería estar disponible el pase libre para instituciones privadas, siempre y cuando justifiquen que desde lo socioeconómico es necesario. Vuelve a convertirse en una beca. Y aquel que pueda pagar, yo además de ser titular de una empresa, tengo actividades comerciales, mi hijo, gracias a Dios, desde antes de estar en Saeta, tenemos otra condición, no necesitan el pase libre. Entonces, me parece que aquel que puede debería pagar, y aquel que no, aún, porque sabemos que hay muchos papás, muchos alumnos que con un esfuerzo exactamente inmenso invierten en el futuro de sus hijos. Bueno, ahí sí deberíamos acompañarlos, pero bueno, donde no haga falta, tal vez deberíamos analizarlo. Así que hoy con las condiciones, que sepa esta persona y los que nos están viendo que lo tenemos presente, pero bueno, vamos con algunas modificaciones de sentido común, paulatinamente. Claro, porque ahí pensaba, sí, tenemos que empezar a pensar, bueno, los de la universidad pública sí, los de la privada el 50%, es cambiar totalmente el sistema, como el que te contaba que funcionaba en Rosario. Vos declará tu situación y ahí vemos si te corresponde o no. En Córdoba te dan 40 viajes, 2 por día, solo a instituciones públicas. Y si me gasté más de 2 por día o más de 40 al mes, nos vemos el próximo mes, ¿no? No voy a pedir nada más. Y me lo dan si vivo a más de 20 cuadras de la institución educativa. A menos de 20, no. Acá tenemos chicos y ahí yo les pido a los papás que hagan un esfuerzo y que hablen con los hijos. Los chicos que suben al colectivo por 3 cuadras. Sin duda, no lo dudo. Claudio, un placer, clarísimo todo. Respondimos todas las preguntas y por supuesto te esperamos en otro momento para seguir hablando de todo esto. Es un placer haber compartido, dar respuestas, dar la cara con la gente, explicar que algunas cosas se pueden, otras no. Y estoy a disposición para cuando ustedes necesiten. Muchísimas gracias, Claudio. Igualmente.